A la rata. A la rata. ¿Qué onda, banda? Aquí Quetzal Fanpute, en representación de Mauricio Solórzano, que no pudo estar en esta ocasión. Pero hoy tenemos al profesor Máximo Guerrero, que nos va a hablar un poco de política mexicana y vamos a presentar una serie de fotografía de Plutarco Carmona, un fotógrafo especializado en vagabundo y hábito callejero proletario. Bienvenido, profesor Máximo. ¿Qué tal, compadre? Muchas gracias por la invitación otra vez. El ser humano tiene un desarrollado instinto de conservación. Por naturaleza, se habitúa a la constancia y a la regularidad en la vida, a todo tipo de situaciones, incluidas las más corruptas y degradantes. Es muy fácil desaprobar, y yo por naturaleza soy un pesimista que no cree en la política. Sin embargo, me sorprende lo que ha estado sucediendo con el actual cambio de gobierno. Por un lado, los sectores más conservadores, habituados a la estructura y prácticas administrativas de la riqueza desigual y polarizada, sentadas históricamente por la maquinaria del Partido Revolucionario, manifiestan horrorizados la transición. Por otro lado, algunos sectores progresistas o entusiastas de la transición se han arrepentido prematuramente de su decisión. A ver, el Señor ha hecho algunas cosas hasta ahora. Simbólica y metafóricamente transformar la Casa de los Pinos en un centro cultural dice mucho. El proceso de la recuperación de Pemex es lo más elocuente en las cantidades de dinero diario que ya no se fugan. Oye, profesor, ¿y usted le consta todo esto? ¿Cómo tener la certeza total de las verdades que se esgrimen como argumentos de efectividad? ¿Y qué opina del caos generalizado o particular que se ha dado por políticas aplicadas a instituciones públicas de salud y beneficio social? La reestructuración de las políticas de funcionamiento de las dependencias de gobierno es un paso necesario. En este sentido es natural y lógico que se revise, detenga y ajuste el funcionamiento de las instituciones públicas, pues han sido puntos de fuga de capital y centros de expansión de dinámicas corruptas. El cambio y la transición llevan aún poco tiempo en proceso. Y esperar que todo vaya estupendamente de inmediato es absurdo. Es necesario dar tiempo a que las políticas y resoluciones que se están tomando hagan efecto positivo o negativo. La intolerancia de la gente ante el proceso evolutivo y el tiempo que son necesarios para cambios sustanciales es imposible. Es imposible transformar en unos cuantos meses a un país que ha vivido en estructuras corruptas, a un país que ha vivido... Si me permites, Mauricio, voy a sugerir una metáfora. Se trata de 3 niños. El primer niño está jugando con una pelota. Después de mucho tiempo se la presta al segundo niño
que hace unos amagos de juego, pero se equivoca después de 2 intentos. El primer niño vuelve a tomar posesión de la pelota otra vez. Y cuando el tercer niño quiere jugar, apenas le entregan el balón, los otros 2 le dicen: tú no sabes jugar, regresa la pelota. Bueno, como ya te lo dije en el capítulo anterior, me cuesta muchísimo creer en todo tipo de política y en los políticos en general, pero a ver cómo nos va. Esperemos que bien, si no, estamos jodidos. Pues muchas gracias, profesor, por su comentario. Ciertamente nos encontramos en un momento de inflexión muy delicado y el escepticismo es natural en estas circunstancias. Bueno, vamos a dejar un link del programa anterior donde usted habla en concreto de su visión de los políticos. Buenas noches. Tú nada más con las manos, no vas a grabar lo que le estoy diciendo. No más importa la silueta